¿Alguna vez te has preguntado por qué Freezer odia tanto a los Saiyan? No es solo orgullo, es miedo. Hoy descubrirás el secreto que ni él mismo quiere nombrar. Su familia no fue destruida por enemigos. Se devoró a sí misma. Freezer, el secreto familiar. En el universo de Dragon Ball, todos conocen la historia oficial. Freezer destruyó Planet Vegeta para evitar que un Super Saiyan lo desafiara. Pero nadie cuestiona por qué tenía tanto miedo, siendo el ser más poderoso de su galaxia. La respuesta no está en el poder, está en la sangre. Freezer no nació así. Fue el resultado de una mutación forzada dentro de su propia familia. Su padre, King Cold, era un tirano calculador. Su hermano mayor, Cooler, un guerrero implacable. Pero ninguno poseía la forma final de Freezer, esa mezcla de gracia, crueldad y poder absoluto que parece salida de una pesadilla cósmica. Porque Freezer no es natural, es un experimento biológico fallido, que sobrevivió. Los registros del planeta Frieza, pocos y fragmentados, sugieren que su madre, cuyo nombre fue borrado de toda crónica, pertenecía a una raza antigua de mutantes psíquicos, capaces de alterar su ADN bajo estrés extremo. Cuando King Cold la forzó a reproducirse, su cuerpo intentó crear un hijo que pudiera sobrevivir a la tiranía del padre. El resultado fue Freezer, un ser que no solo heredó la fuerza de su linaje, sino la locura de su origen, y ahí está su verdadero trauma. Cada vez que mira a un Saiyan, no ve un rival, ve un reflejo de lo que él nunca pudo ser, puro, instintivo, libre de manipulación genética. Los Saiyan no planean, no calculan, no temen su propio cuerpo. Freezer, en cambio, odia su forma final, por eso la usa como último recurso. Porque cada transformación le recuerda que no es un dios, es un monstruo diseñado para complacer a un padre muerto. Incluso su obsesión con la perfección es una mentira. Él no busca orden, busca borrar el caos de su nacimiento. Cuando destruyó Planet Vegeta, no actuó por estrategia, actuó por envidia pura. Los Saiyan tenían algo que él jamás tendría, una identidad no fabricada. Y su relación con Cooler lo confirma. Aunque eran hermanos, nunca hubo lealtad, solo competencia silenciosa. Porque Cooler, más cercano a King Cold en mentalidad, representaba el pasado que Freezer quería enterrar. Por eso, cuando Cooler reaparece en Dragon Ball Z, la venganza de Cooler, Freezer no lo lamenta, lo elimina sin dudar, no por traición, porque verlo era ver lo que podría haber sido, si no hubiera nacido roto. Incluso en Dragon Ball Super, cuando regresa del infierno, su primer acto no es vengarse de Goku, es asegurarse de que nadie descubra sus orígenes. Por eso ataca a los Kaioshin, por eso desprecia a los dioses, porque teme que alguien, algún día, le diga en voz alta lo que ya sabe en silencio. No es el pináculo de la evolución, es el error de una familia que jugó a ser Dios. Freezer no teme al ultra instinto, teme al silencio después de la batalla, cuando está solo, y escucha la voz de una madre cuyo nombre ya nadie recuerda, porque en el fondo, el tirano más frío del universo no es un monstruo, es un hijo abandonado por su propia historia. Si esta revelación sobre el verdadero origen de Freezer te mostró que su mayor enemigo nunca fue Goku, sino el legado que lo creó, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no celebramos villanos. Desciframos las cadenas invisibles que atan a los que nacen en la sombra de un trono vacío.